Bienvenidos una vez más a esto que es Barajeándolas. Yo soy Manolo, a mi diestra Ponchiva Espartano 2.0. ¿Qué hay? Y a mi siniestra Grey. Y pues bueno, continuamos con esto de hablando de crímenes reales y cosas así. Se llama un mundo desquiciado. El mundo desquiciado. De mano. Hoy les voy a hablar de un grupo como tal que también hizo su desmadre. Bunny Clay. No, les voy a hablar hoy de un culto japonés conocido como Om Shinrikyo. Fueron famosos por un ataque terrorista que hicieron en el metro de Tokio, el cual, curiosamente, y hasta pareciera que es hasta broma, inspiró al escritor Haruki Murakami para escribir su libro Subterráneo, basado en los casos, en este caso. Pero bueno, primero, ¿qué es un culto? El diccionario de la Real Academia de la Lengua tiene tres definiciones que se pueden acercar a lo que sería culto. Una de ellas es conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que se tributa homenaje. Otra sería honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado. Y la última sería admiración afectuosa de que son objeto algunas cosas. O sea, básicamente esto pues tiene un poquito que ver con lo que se conoce como un culto. Y este culto fue inventado por Chizuo Matsumoto, nacido el 2 de marzo de 1955, que este no fue el nombre con el que falleció. Él después se lo cambió por Shoko Asahara. ¿Por qué tiene nombre de niña? Vamos a empezar con su historia. Él fue un sexto hijo y nació con glaucoma. Pero nació el 2 de marzo de 1955. Y en Japón tenían un programa en aquel momento, no sé si todavía siga, en el cual apoyaban a las familias cuando tenían un hijo enfermo. Uh-huh. Y en este caso los apoyaban hasta con escuela. Había escuelas específicas para ciegos. Y lo mandaron a esta escuela, junto con uno de sus hermanos que no tenía ningún problema de visión. ¿Lo cuidara? No, de hecho era porque como además de que los ayudaban a estudiar, también les daban un bono. Les daban un apoyo gubernamental. Entonces, es que mi hijo está ciego. Haz que está ciego. Y dicen por ahí que en tierra de ciegos, el tuerto gobierna. Shoko tenía glaucoma solo en un ojo. Entonces veía mucho mejor que todos sus demás compañeros. Y pues era el bully de la escuela. Y todavía por si fuera poco se le ocurrió al papá mandarlo a clases de judo. Claro, a lo más agresivo. Y pues él de hecho era cinta negra en judo. Y buleaba a sus compañeros. Una de las cosas muy curiosas que les hacía era que se los llevaba a comer a algún restaurancito fonda así. Y les decía que si ellos no le pagaban la comida a él, los iba a dejar ahí abandonados. Y a ver cómo se regresan. Esta parte de ser el bully lo llevó hasta la preparatoria. Porque en todo momento, pues, judoka, al final de cuentas, pues siempre fue el bully en todas sus escuelas. Cuando él crece e intenta entrar a la universidad, intentó entrar a la escuela de medicina. No pasó. Y dijo, voy a estudiar acupuntura. Así que se recibió de acupunturista. Y se fue a vivir a Tokio, donde se casó y al final tuvo 6 hijos. Esta parte no es tan relevante con la historia, entonces hasta ahí se queda. Por esos tiempos abrió una tienda de medicina alternativa en Tokio, que tenía mucho cliente, específicamente extranjero, que iba a Japón buscando medicina diferente. Y era naturista. Exacto. Alternativa, pues que practicar de la acupuntura, tierra. ¿No? Uh-huh. Pero aquí la cosa es que pues sus tratamientos pues eran falsos en realidad. Su principal tratamiento era que les daba a beber el zumo de cáscaras de mandarinas y naranjas remojadas en alcohol. Y les decía que con eso se van a curar. Ajá. Y por estos tratamientos cobraba $7,000. No en yenes, dólares. Y se los pagaban, porque había, sobre todo los extranjeros que eran los que iban con él, se los pagaban sin ningún problema.
pues por toda esta fortuna que amasó, hizo un viaje a Nepal, donde incluso llegó a conocer al Dalai Lama. La cosa es que él regresó a Tokio diciendo que en todos esos viajes de meditación y todo, regresó como el iluminado. Dijo que Dios lo visitó porque él era el elegido para un nuevo despertar. Bueno. Y en 1984 abrió su escuela de yoga, conocida en aquel momento como la Asociación Om de Hechiceros Occidentales. Todavía, hechiceros. Bueno, en ese entonces, pues digamos que Japón en esas épocas estaba dominado por lo que es el budismo. Casi el cristianismo o catolicismo o otra no habían llegado, no eran muy aceptables. Bueno, no estaban muy propagados como actualmente. Exacto. Y pues empezó a tener gente y todo. Y en 1986 fue cuando se cambia el nombre de Chizuo Matsumoto a Shoko Asahara. Y en 1987 le cambia el nombre a su escuela a Om Shinrikyo, que quiere decir verdad suprema. Empezó a tener mucho seguidor, y más que nada también él lo sorprendía por su acto de levitación. Pues era una trampa, sí, en realidad que hacía, pero un acto increíble, porque lo que hacía era se colocaba en posición de flor de loto y con los muslos se impulsaba y saltaba. O sea, el poder del judo. Tiene mérito, ¿no? Sí, o sea, tiene mérito. Pero pues, obviamente él, esta trampa que hizo de que estaba levitando, pues fue, estate atento porque en cuanto me levante, tomas la foto. Entonces, pues él cuando salta impulsándose con sus muslos, le toman la foto y pues se ve levitando. O sea que nunca lo hice en público. No, sí lo hacía en público, pero pues... Se conformaban con unos 2 segundos de levitación. Yo creo que ni 2, pero... Bueno. Pero es que esa es la cosa. Fue sobre todo gente ingenua que lo empezó a seguir. Y... pues casi son los cultos. Normalmente, exacto. Y conociendo la cultura japonesa, que es muy opresiva en ciertos aspectos, tanto familiares como de trabajo y escuela, pues... Es un escape. Ajá, la gente busca de la felicidad fácil. Si tú me vas a hacer feliz, pues dime palabras bonitas y yo te sigo. Y eso es lo que precisamente hacía. Pero, como llega a pasar en muchos cultos, empezó a crear una ilusión de un fin del mundo. Él lo llamó el Harumageddon. Que pues es la pronunciación japonesa de Armageddon. Harumageddon. Y lo basó de 3 cosas. 1, el libro Foundation de Isaac Asimov. 2, del anime Conan el Niño del Futuro. Y 3, del anime igual, Space Battleship Yamato. De los 3, tomó aspectos, los agarró un poquito del apocalipsis católico cristiano y así, y creó el Harumageddon. Y les empezó a decir a todos sus seguidores de que iba a pasar. Básicamente lo que decía era que iban a empezar a pasar cosas malas en el mundo por el karma malo. Te portas mal y... No, o sea, ya, independientemente de que tú te portaras mal, ya el mundo estaba condenado porque existía el karma malo. Y decía que para librarse del Harumageddon, y te oye bien raro, se iban a necesitar 3,000 iluminados. Y que él era el primero. O sea, nos faltaban 2,999. Y pues empieza a crecer más este culto y todo. Y en 1989 alcanza el grado de organización religiosa. En Japón lo consideró como una religión. Ay, japonesitos, ¿en serio? ¿En serio? Sí. Y pues ahora sí que por el cómo armó su fin del mundo, empezó a atraer a mucho otaku. No, cayeron en desgracia. La cosa es que a ellos también los empezó a llamar mucho por una frase que dijo, y es que los creadores de manga y anime eran los nuevos profetas. E incluso, para jalar más gente,
hubo un anime de Om Shinrikyo. Hicieron, me parece que 10 capítulos, algo así, y está en YouTube. Andan por ahí perdidos los capítulos. Ya no me extraña que hayan inventado por acá la religión de Goku. Pero bueno, la cosa es que muchos de los que llegaban eran en verdad muy inteligentes. Y, yo no lo veo así. bueno, inteligentes en el sentido de que eran buenos en su trabajo, porque llegó a haber biólogos, científicos. Digamos, eran buenos borregos, ¿no? Exacto. Y varios, de hecho, llegaron a puestos altos en la política de Japón. Llegaron a ser senadores, ministros. Me suenan ciertos cultos de Gringolandia también. La cosa es que aquí es donde aparece el principal cultista que fue el que ayudó a Shoko a hacer su ataque. Hideo Murai, mejor conocido como el arquitecto del Armagedón. Ya para esta época, cuando ya empiezan a tener todo este alcance y pues todos sus cultistas pues le daban dinero y empieza a crecer, empezó otra cosa de los cultos, los castigos. Ya es el culto del cordero. Y los principales que había era que les daban té con LSD para mantenerlos pues dóciles, exacto. Y les hacían creer que para alcanzar la iluminación tenían que meditar con unos cascos que les ponían, a los cuales desconectaban cables eléctricos y les daban choques. ¿En serio? ¿Y no les pareció extraño? ¡No! Eso es lo más raro. Toma tu té. Ay, me siento bien. Pero obviamente Shoko también decía que él meditaba con uno igual, pero no tenía cables. Era ¿cómo se llama? Inalámbrico. Exacto. Y pues obviamente les decía que todavía no estaban lo suficientemente iluminados porque el casco pues los atacaba, los agredía. Y a él, como ya era el iluminado, no le hacía nada. Y también básicamente los desnutrían porque a muchos nada más les daban ni siquiera de comer casi. Les daban de tomar al día 2 galones de agua caliente. ¿Galones? ¿Por Sí. persona? Sí. Y un dato muy curioso es que me parece que cada tercer día les daban algo de comer. Camote hervido. Algo muy característico de los cultos es que aun cuando el cultista está pasando por lo peor que puede haber, el líder no. Porque Shoko todos los días iba a comer a restaurantes. Claro. Y su chofer, que igual era uno de los cultistas, le decía, Shoko le decía a él, esto es una prueba. El hecho de que tú tengas la firmeza para no ir y acusarme con todos, demuestra que estás en el camino correcto. Ese es un rasgo muy característico de los cultos, que el líder siempre va a tener lo mejor. Es un rasgo muy característico. Pero bueno, por estas épocas que ya estamos en los 90s, por todas estas situaciones de cómo vivían, resulta que a una cultista la encontraron un día ahogada en uno de los tambos donde hervían el camote. Y pues dijeron, no podemos dejar que esto salga a la luz. Entonces agarraron a 4 tipos que básicamente mandaron para enterrar el cadáver. El problema es que de repente uno de ellos empezó como que a pegarle la conciencia, y cuando se dieron cuenta dijo Shoko, Ahóguenlo también. básicamente sí, pero no con agua. Lo estrangularon los demás. Pero el problema es que ya estaban tan débiles por el estado de desnutrición en el que estaban, que tardaron 4 horas en asfixiarlo. No tenían la fuerza suficiente para... Es un culto de desnutridos. Pues es que los quería así para que fueran dóciles e hicieran lo que él quería. Todos estos castigos y torturas que iba metiendo, les empezó a decir que eran la cura para el karma malo. Para normalizarlo, para que ninguno dijera que estaba mal. Fue en esta época en la que un abogado en Japón se le empezó a hacer muy raro
todo este culto y empezó a indagar, a buscar información, incluso con cultistas que se habían salido, pues que se habían escapado y que querían decirle a él algo. Y él, por ejemplo, en alguna ocasión le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a probar que no eres un iluminado, que eres una persona común y corriente. Y le dijo, te hago esta prueba, vamos a hacerte un estudio de sangre. Y voy a demostrar que no tienes nada, que tu sangre es la de un humano común y corriente. Y Shoko dijo, sí, sácame sangre, no hay pex. Obviamente no encontraron nada raro. Lo que iban a encontrar era un humano común y corriente. Por esta época, Shoko le dijo a Hideo que empezara a idear algo para, pues, deshacerse de todo el indeseado del culto. Y Hideo dijo, tengo una idea que me robé de alguien. ¿Qué tal si hacemos un horno gigante? Ante las crónicas de Dani. Es un horno gigante, y sí, también lo tomó también de los nazis. Y pues obviamente en donde estaban era cerca de un complejo habitacional, y los vecinos se quejaban de los olores. No, pues sí. Ya sabemos que estaba quemando. Exacto. Pero Shoko llegó a ser tan carismático que los convenció diciendo que estaban quemando aceite de soya y Chanel número 5. ¿Cómo para qué? Que porque era parte de sus meditaciones. Que como incienso, pues. Y lo peor es que los vecinos dijeron, ok, va. Sí, no suyo. Exacto. Este abogado, como les decía, Tatsumi Sakamoto, pues empezó también a tener más gente y todo, que lo seguían, que lo estaban buscando, y un mes antes de que sacara su investigación completa en el periódico, Shoko le dijo a Hideo, ya, basta con él. Y Hideo pues tomó a algunos cultistas y les dijo, me lo silencian. Definitivamente. Los cultistas llegaron a su casa, lo desvivieron a base de martillazos enfrente de su esposa. A su hijo le inyectaron cloruro de potasio. Su hijo de 14 meses, el cloruro de potasio pues es una toxina, un veneno. No lo mató eso, lo asfixiaron y le dieron todavía 2 martillazos. Su esposa fue la última en morir y les dijo, esto no va a quedar impune. Ustedes van a sufrir por esto. Alguien los va a detener. Y la estrangularon. ¿Cómo saben qué dijo? Porque uno de los cultistas lo dijo después. ¿Confesó? Sí. Se arrepintió. Hubo muchos que se arrepintieron. Pues están tardando. Más bien se tardaron. La cosa es que pues a esta familia La capacita. a esta familia pues igual la escondieron y tardaron 6 años en encontrarlos. Obviamente pues al haber quedado fuera el máximo que iba a descubrir todo, pues Shoko siguió trabajando de manera impune, pero pues decían, es que necesitamos más dinero. A sus cultistas les vendía en $8,100 Dólares, no yenes. una muestra de su sangre para que la bebieran. Obviamente era sangre falsa. O también les decía que podían pagar $2,400 por un mechón de su cabello. Y los otros 2 métodos que usaba era secuestrar a las familias de sus cultistas para pedir rescate. Porque pues obviamente el cultista estaba dentro pero muchas veces las familias no. O sea, tenía como ya su campo de concentración de los cultistas. Sí, de hecho tenía como 2 o 3 campos en específico. El principal en Tokio. Y la cosa es que pues secuestraba a las familias y pues pedía rescate. Pero obviamente decía que no eran de ellos. O sea, los secuestradores, según no eran del culto. Y la otra es que llegaban a pequeños pueblos donde según iban a llegar a poner sus iglesias, pero los lugareños no los querían. Entonces decían, ok, dame cierta cantidad y me voy. Los extorsionaban. Y pues bueno, por esta época también, ya estamos hablando de alrededor del 92,
Shoko dijo, voy a entrar a la política. Voy a buscar un puesto en el gobierno. Y se candidateó. Votaron por él. Bueno, recibió 1,700 votos. Para este momento los cultistas que podían votar eran 500,000. Ni sus mismos cultistas votaron por él. Y aún así, estaban en el campo de concentración. Exacto. O tal vez, pues, ya en ese punto ya no los dejaban escapar. La cosa es que pues empezó a recrudecer en ese momento él todo lo del fin del mundo. Y dijo que había recibido una visión en la cual Estados Unidos iba a atacar Japón. Otra vez. Sí. Que les iban a lanzar bombas nucleares. Otra vez. Y pues le dijo a sus cultistas, Hideo entre ellos, necesitamos armar laboratorios de armas biológicas, necesitamos poder defendernos. Y empezaron a investigar, a indagar dos enfermedades, el ébola y el botulismo. El ébola pues obviamente no tuvieron cómo hacerlo crecer como para hacerlo un arma biológica. Lo bueno. Exacto. El botulismo sí, fue más fácil y lo intentaron usar como castigo para todos los que no votaron por él. Pero ninguno se enfermó. Lo bueno. Exacto. Fue entonces cuando dijeron, bueno, no nos está sirviendo muy bien lo de armas bacteriológicas, necesitamos encontrar algo más. Igual le dijo a Hideo, necesitamos que busques algo. Y él tenía un proyecto para hacer un rayo láser, pero estaba demasiado caro. Entonces pues empezaron a buscar. Entre lo que querían hacer eran cohetes, pero pues igual sumamente caro. También líquidos y geles explosivos. No pudieron lograrlo nunca. Y lo que sí habían logrado fueron dos cosas. Uno, mandaron a algunos de sus cultistas a Rusia para que se infiltraran a las fábricas de armas, para robar los planos del AK-74, el rifle que se producía en masa en ese momento. Que de hecho sí lograron aprender cómo se hacía, y en enero de 1995 hicieron su prototipo. O sea, sí armaron un rifle AK-74. Pero afortunadamente hubo una redada en uno de sus almacenes y se los quitaron. Pero la que sí lograron generar fue el gas sarín. Este gas fue marcado como ilegal en 1993, 2 años antes. Este gas fue descubierto en la Segunda Guerra Mundial por un alemán. Bueno, fue sintetizado, no descubierto, fue sintetizado. Este es conocido como el gas nervioso más potente de todos, por sobre el gas mostaza, que es el más famoso. ¿Cómo te ataca este gas? Pues afecta la sinapsis de los impulsos nerviosos. Y básicamente tu cuerpo empieza a dejar de funcionar, mueres por asfixia. Pues bueno, este sí lo empezaron a producir en masa. Australia, que es donde tenía la fábrica en la que estaban haciendo su gasarín. La tenía en Australia. Sí, en unos ranchos. Y muchos de los cultistas que estuvieron ahí murieron. Porque pues no sabían bien lo que estaban haciendo. Lo que manipulaban. Ajá, exacto. Entonces, pues al verse expuestos, pues iban falleciendo. Porque también se mete por la piel, ¿no? Sí. La cosa es que en un lapso de 2 meses lograron tener 30 kilos de este gas. Y un chingo de muertos. Exacto. Fue entonces cuando dijeron, bien, ya vimos que sí mata a los cultistas. Vamos a ver lo que puede hacer a la gente normal. Y dijeron, muy bien, agarren una van y el 27 de junio del 93 mandaron como si fuera de estas vans que van fumigando contra los insectos, y soltaron el gasarín en una colonia, por ponerlo así. 10 minutos lo soltaron. Bastaron para tener 7 personas fallecidas y 200 intoxicados. O sea, ve la potencia que tiene el gasarín. La policía investigó el caso, pero
al principio le estaban echando la culpa a un tipo que tenía una fábrica de cloro muy cerquita. Pero dijeron, no, es que esto no es intoxicación por cloro. Y lo dejaron ahí. Fue cuando pues empezaron a practicar varios cultistas con paraguas a los que les afilaban la punta para poder romper las bolsas al vacío donde iban a meter el gas. Y lo peor es que eran buenos haciéndolo. Obviamente hubo cultistas que murieron y otros pues lo lograron. Así que llegamos a la fecha fatídica, 20 de marzo de 1995. Se decidió que iba a hacer el ataque a las 8:15 de la mañana en 2 estaciones en las cuales convergían 5 líneas de metro. O sea, buscaban la mayor cantidad de personas posibles. Este ataque lo iban a hacer 5 atacantes y cerca del metro iban a estar 5 personas listas en autos para escapar. O sea, 10 mandaron en total. Cada uno de los atacantes llevaba 8 bolsas al vacío de gasarín. Y en las estaciones de Kasumigaseki y Nagatacho fue donde a las 8:15 abrieron las bolsas. Cuando empezaron cuando empezó a salir el gas, algunos de los pasajeros que sobrevivieron dijeron que empezaron a sentir un olor como de cebolla podrida. El gasarín no tiene olor. La cosa es que pues empezaron a tener asfixia, náuseas, vómitos, y esto pues en pleno metro. Pero el metro no paraba, continuó, siguieron avanzando los metros. Hubo 2 bolsas que 2 personas encontraron y que se dieron cuenta que de ahí venía el olor, y 2 personas tomaron las bolsas y las sacaron. Desafortunadamente esas 2 personas, al estar expuestas tanto, fallecieron. Fueron 2 de las personas que fallecieron. 3 estaciones después de este ataque, alguien activó ya la parada de emergencia y empezó a salir la gente. Hay imágenes de las personas fuera de las estaciones intentando respirar, pero lo raro es que nadie podía hablar por los mismos efectos del gasarín. Hubo quienes llegaron a vomitar sangre por lo mismo. El que se me quedó más grabado a mí fue de una chica que tenía ya lentes de contacto. La exposición del gasarín provocó que los lentes de contacto se fusionaran con sus ojos. Se le derritieron. Básicamente se le derritieron. Sobrevivió, pero perdió la vista. Perdió sus ojos, desafortunadamente. Y al final, el saldo fue de 12 personas fallecidas y 5.500 heridos. ¿Por qué el olor? Porque el gas no lo lograron generar al 100% de pureza. Era un gas al 30%. Por eso es que tenía olor. Y los expertos lo han dicho. Si este gas hubiera sido al 100%, no habría habido 5.500 heridos. Habría habido 5.500 muertos. Esa es la potencia del sarín. Pero no les salió. O sea, a Shoko le decían que estaba súper bien, pero no, solo estaba al 30%. Y eso pues ayudó a que no hubiera pues tantos fallecidos. Cuando esta noticia empieza a dar la vuelta al mundo, pues hubo intentos de ataques similares en Chile, Filipinas y Estados Unidos. ¿En serio? ¿Así de locos se pusieron? Sí. Y es que este culto estaba muy difundido ya en todo el mundo. En Rusia me parece que tenían alrededor de 10.000 cultistas. Y pues llegó a varios países. La cosa es que pues lograron capturar a uno de los perpetradores y confesó. Y fue donde dijeron, vámonos sobre este culto. Hubo 500 redadas a diferentes lugares donde había cultistas. Arrestaron a muchísima gente, más de 300 miembros fueron arrestados. Y en uno de los almacenes encontraron barriles con cenizas de los cultistas a los que habían quemado en el horno. No se sabe exactamente cuántos fueron, porque pues en un barril
no hay cómo identificar si es de solo o sea, si el barril tiene la ceniza de solo una persona o es de más. Pero eran 80 barriles llenos. No sabemos cuántas personas estaban ahí. El 16 de mayo del 95 fue cuando ya dieron con Shoko y lo arrestaron. Más de 2,000 elementos fueron a arrestarlo. Porque pues obviamente piensas que pues el cultista lo va a defender. Es el líder de tu culto, lo vas a defender. Pero pues, no fue suficiente. Incluso Shoko les dijo, no se resistan, déjenlos. No por otra cosa, sino porque él seguía todavía con su... sí, esto va a pasar, yo ya lo había visto. Y no se resistió al arresto. Porque todavía él incluso pensaba que se iba a salvar. Todavía ese mismo día mandaron una carta bomba al gobernador de Tokio, del culto. Pero nunca le llegó. Le explotó en las manos a su asistente. Perdió una de las manos, la otra todavía la tiene. El 19 de abril hubo todavía un ataque que se intentó hacer otra vez en el ferrocarril de Yokohama. Pero igual el sarín pues no estaba al 100. No hubo ningún fallecido, solo 500 heridos. Y antes de que capturaran a Shoko, un miembro de la Yakuza mató a Hideo Murai. Y después de que lo mató, se entregó. Muy posiblemente este asesino fue mandado por tal vez algún miembro de la Yakuza, que alguno de sus familiares murió en este ataque. No se sabe, en realidad él nunca dijo. Fue sentenciado a 12 años de prisión. En teoría ya habría salido de prisión. Hubo otro intento de ataque en la estación Shinjuku el 5 de mayo de 1995. Los lograron detener antes de soltar todo, porque se estimaba que si lo hubieran logrado hubiera habido 20,000 víctimas. Fue cuando me dijeron, pues ya tenemos a Shoko, vamos a empezar con el juicio. Tardaron 9 años. Pero lo encontraron culpable de los asesinatos de la familia Sakamoto, del abogado, y pues de conspiración, terrorismo, culpabilidades de asesinatos. Lo encontraron culpable de todo. Y fue condenado a la pena de muerte por la horca. Cuando por fin dan el veredicto, Shoko entró en un estado de shock. Se quebró mentalmente. Sus últimos meses los vivió, pues, literal con un pañal. Se quebró. Y no, que flotaba. A ver. Y por fin, el 6 de julio de 2018. No manches, apenitas. Sí, se llevó a cabo la sentencia. Shoko falleció en la horca. Dato muy curioso. El culto Om Shinrikyo sigue activo. Sigue habiendo cultistas de este culto. La fachada que te dan, no sabemos si hay algo atrás o si en verdad es esto lo que buscan, es limpiar como que toda esa maldad que hizo Shoko y sus seguidores. Pero pues obviamente el gobierno japonés está de, yo no me trago la misma. Entonces, ¿cómo sigues un culto que ya demostraron que su líder fue un genocida? Entonces, los tienen bien checaditos. Cualquier cosita rara que hagan, luego les caen las investigaciones. Pero el culto sigue activo. A pesar de que los dos líderes, que eran Shoko y Hideo, ya murieron. Y no hubieran cambiado el nombre. Esta fue la historia del culto japonés y su Harumagedon. Déjenos ahí en los comentarios si conocían este caso o si quieren que hablemos de algún otro. Y pues bueno, vamos cerrando. Yo fui Manolo. Yo fui Grey. Fui Pinche Espartano 2.0. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense del Harumagedon. Chai. Bye.